Una empleada hambrienta compartió su pan con la anciana. Al día siguiente ella, Marcela Sánchez, tenía 32 años y llevaba 12 trabajando como empleada doméstica en las colonias más elegantes de la Ciudad de México. Aquella tarde de jueves, mientras esperaba el autobús en la parada de Polanco, después de terminar su jornada laboral, sintió el estómago rugir por tercera vez en la hora. En su bolso de tela desgastado llevaba su única comida del día, 2 bolillos que había comprado en la panadería de la esquina con las últimas monedas que le quedaban hasta el día de pago, que era el viernes. Hacía 3 meses que su madre había caído enferma de diabetes y los medicamentos consumían casi todo su salario. Marcela había aprendido a sobrevivir con una comida al día, pero nunca se quejaba. Era el precio del amor filial, y ella lo pagaba con la frente en alto. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube, y esta te llegará al corazón. En la parada del autobús, envuelta en un rebozo raído que alguna vez fue azul brillante, una anciana de rostro arrugado y ojos apagados permanecía sentada en la banca de metal. Marcela calculó que tendría unos 75 años, tal vez más. Su ropa estaba limpia pero gastadísima, y sus manos temblorosas sostenían una bolsa de plástico que parecía contener todas sus posesiones. La mujer mayor miraba a la gente pasar con una expresión de profunda tristeza, como si hubiera perdido algo precioso que nunca podría recuperar. Marcela notó que la anciana llevaba al menos 2 horas en ese mismo lugar. La había visto cuando pasó por la mañana camino a su trabajo de limpieza en casa de la familia Montes de Oca y seguía allí ahora al atardecer. Algo en la postura de la mujer mayor le recordó a su propia madre, la manera como se encogía sobre sí misma, como tratando de ocupar el menor espacio posible en un mundo que parecía haberla olvidado. El estómago de Marcela gruñó nuevamente, recordándole que llevaba desde las 6 de la mañana sin probar alimento. Había limpiado 3 pisos de la mansión de los Montes de Oca, lavado montañas de ropa, preparado comidas para la familia y todo con el estómago vacío. Pero cuando abrió su bolso y vio los 2 bolillos, también vio el rostro demacrado de la anciana reflejado en el vidrio de la parada. Sin pensarlo 2 veces, Marcela se acercó a la mujer mayor y se sentó a su lado. «Buenas tardes, señora», dijo con la calidez natural que caracterizaba su voz. «¿Ya cenó? Porque yo compré de más y me da pena desperdiciar comida. ¿Me aceptaría compartir?» La anciana levantó los ojos, sorprendida de que alguien le dirigiera la palabra. Sus ojos, que Marcela notó eran de un color verde pálido inusual, se llenaron de lágrimas. «Hija, llevo 2 días sin comer nada más que agua del bebedero del parque», confesó con voz quebrada. «Pero no puedo aceptar. Veo que usted también es trabajadora. No puedo quitarle su cena». Marcela sonrió con ternura y partió uno de los bolillos por la mitad, dejándose solo 1/4 para ella y ofreciendo el resto a la anciana. «Señora, mi madre siempre me enseñó que el pan compartido alimenta el doble. Por favor, acompáñeme. Es más sabroso comer con compañía». Las 2 mujeres comieron en silencio al principio, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Después comenzaron a conversar. La anciana se llamaba Emilia Santibáñez y contó su historia con voz entrecortada. Había sido empleada doméstica toda su vida, igual que Marcela. Trabajó durante 40 años para la misma familia en Las Lomas, cuidando 3 generaciones de niños con devoción absoluta. Cuando la última patrona murió hace 1 año, los herederos vendieron la casa y le dieron a Emilia apenas 3,000 pesos de liquidación después de 4 décadas de servicio leal. «Me quedé en la calle, literalmente», Emilia explicó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano arrugada. «Nunca me casé.
Nunca tuve hijos propios porque dediqué mi vida entera a cuidar a los ajenos. Pensé que esa familia me vería como parte de ellos, pero cuando murió la señora Beatriz, descubrí que para sus hijos yo solo era la criada. Me echaron como si fuera basura. Marcela sintió el corazón apretarse de dolor por aquella mujer que fácilmente podría ser su futuro. ¿Y no tiene dónde quedarse? ¿Ningún familiar? Tengo una sobrina en Querétaro, pero hace años que no nos hablamos. Tengo su dirección, pero no tengo dinero ni para el camión. He estado durmiendo en las bancas del parque de Chapultepec, pero anoche unos policías me corrieron. No sé qué voy a hacer. La voz de Emilia se quebró completamente. Trabajé honestamente toda mi vida, nunca robé ni un peso, cuidé a esos niños como si fueran míos, y ahora mira cómo termino. A veces pienso que sería mejor. No diga eso. Marcela la interrumpió con firmeza, tomando las manos frías de la anciana entre las suyas. Usted vale mucho, doña Emilia. El valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que ha dado. Y usted dio amor durante 40 años. Eso cuenta, aunque esa familia no lo haya sabido apreciar. El autobús de Marcela llegó, pero ella no se movió. Doña Emilia, yo vivo en un cuartito chiquito en Nezahualcóyotl, pero tengo un colchón extra donde duerme mi mamá cuando se siente mal. Esta noche usted va a venir conmigo. Mañana veremos cómo contactar a su sobrina. Emilia negó con la cabeza vigorosamente. No, hija, no puedo ser una carga para ti. Ya hiciste demasiado compartiéndome tu comida. Doña Emilia, Marcela dijo con la misma voz firme que usaba cuando los niños que cuidaba se portaban tercos. Si fuera mi madre la que estuviera sentada en esta banca, me gustaría pensar que alguien la ayudaría. Venga conmigo, no se hable más. Aquella noche, Marcela compartió su estrecho espacio con doña Emilia. Le dio el único plato de sopa de fideos que había preparado para ella, diciendo que había cenado en el trabajo, aunque era mentira. Le prestó su única cobija extra y le cedió el colchón más cómodo. Cuando doña Emilia finalmente se durmió, exhausta de tanto llorar de gratitud, Marcela se recostó en el suelo con un suéter como almohada, con el estómago vacío, pero el corazón lleno. Lo que Marcela no sabía es que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Lo que tampoco sabía es que doña Emilia Santibáñez guardaba un secreto que ni ella misma conocía completamente. Un secreto que involucraría a Marcela en una historia de familia, pérdida, redención y el tipo de justicia que solo el destino puede orquestar. A la mañana siguiente, viernes, Marcela se levantó a las 5 como siempre. Dejó a doña Emilia durmiendo profundamente, envuelta en la cobija, y salió silenciosamente hacia su trabajo. Antes de irse, dejó sobre la mesita un papel con su número de teléfono y una nota. Doña Emilia, por favor quédese aquí hoy. Regreso a las 6 de la tarde. Hay frijoles en la olla, por favor, sírvase. Marcela. También dejó 20 pesos, prácticamente todo lo que le quedaba hasta cobrar ese día, para que la anciana pudiera comprar tortillas si tenía hambre. El trabajo en casa de los Montes de Oca era particularmente pesado los viernes. La señora Patricia Montes de Oca, una mujer de 50 años que había heredado la fortuna de su padre constructor, era especialmente exigente. Marcela limpiaba sus 3 pisos de casa, lavaba, planchaba y a menudo preparaba comida para las reuniones sociales que Patricia organizaba cada fin de semana. Patricia tenía 2 hijos adultos, Rodrigo, de 30 años, que trabajaba en el despacho de abogados de la familia, y Fernanda, de 28, que se dedicaba al diseño de interiores. Ambos visitaban frecuentemente la casa materna, especialmente los viernes, cuando Patricia preparaba la tradicional comida familiar. Ese viernes, mientras Marcela limpiaba el enorme comedor de la casa, escuchó sin querer una conversación entre Patricia y su hija Fernanda.
Estaban en la sala contigua, tomando café, y no se daban cuenta de que Marcela estaba cerca. «Mamá, encontré estas fotos viejas en el desván de la casa de la abuela Beatriz», decía Fernanda. «Mira, aquí está la abuela cuando era joven y aquí con sus empleadas. Esta mujer mayor aparece en muchas fotos con nosotros cuando éramos niños. ¿Te acuerdas de ella?» «Ay, sí», Patricia respondió con tono desdeñoso. «Emilia, la nana que trabajó con mi madre toda la vida. Una mujer muy dedicada, la verdad, pero cuando mamá murió, tuvimos que dejarla ir. No podíamos mantener empleadas de la casa antigua si íbamos a vender la propiedad». «¿Y qué pasó con ella? En estas fotos se ve que prácticamente me crió. Tengo vagos recuerdos de que me llevaba al parque, me contaba cuentos». «No tengo idea, hija. Le dimos su liquidación y cada quien por su lado. Así es la vida». Marcela sintió un nudo en el estómago. Podría ser la misma Emilia. El apellido coincidía, Santibáñez. Y doña Emilia había mencionado que trabajó para una familia en Las Lomas hasta que murió la patrona hace un año. La abuela Beatriz que mencionaron había muerto exactamente hace un año. «Mamá, aquí hay una carta», continuó Fernanda. «Es del abuelo, de antes de que muriera. Dice algo sobre Emilia. Espera, déjame leer. Querida Beatriz, si algo me pasara, por favor asegúrate de que Emilia esté cuidada. Ella ha sido más que una empleada para nuestra familia. Recuerda el terreno de Cuernavaca que compré en 1985. Está a nombre de ella. Fue mi regalo por 20 años de servicio leal. Los papeles están en la caja fuerte. Mamá, ¿sabías de esto?» Se hizo un silencio pesado. Marcela, sin querer ser chismosa, pero incapaz de moverse, escuchó la respuesta fría de Patricia. «Sí, encontré esa carta cuando murió mamá. Pero Fernanda, ese terreno en Cuernavaca ahora vale millones. Está en una zona que se desarrolló muchísimo. No podía simplemente regalárselo a una empleada. Tu hermano y tú merecen esa herencia. Lo vendimos y el dinero está en el fondo de inversión familiar. Pero mamá, legalmente era de ella». «Legalmente. Los papeles nunca se finalizaron. Papá murió antes de completar la transferencia. Técnicamente el terreno seguía siendo parte del patrimonio familiar. No hice nada ilegal, Fernanda. Protegí los intereses de mis hijos. Pero moralmente, mamá, esa mujer me crió. Me cambió los pañales, me enseñó a leer, estuvo conmigo cuando tuve sarampión y tú estabas de viaje. Le debemos... No le debemos nada. Le pagamos un salario durante 40 años. Eso es más que suficiente, y te agradecería que no volvieras a mencionar este tema. Lo hecho, hecho está». Marcela salió silenciosamente del comedor, con el corazón latiéndole fuertemente. Ahora entendía por qué doña Emilia terminó en la calle. No solo la habían despedido después de 40 años de servicio, sino que le habían robado una propiedad que legalmente le pertenecía. Un terreno que, según Patricia, ahora valía millones. El resto del día, Marcela trabajó con un fuego ardiendo en su pecho. La injusticia de lo que había escuchado la consumía. Pero siendo una simple empleada doméstica, ¿qué podía hacer ella contra una familia poderosa y adinerada? Cuando llegó la hora de cobrar su quincena, Patricia le entregó el sobre con su sueldo como siempre. «Marcela, buen trabajo esta semana. El viernes que viene tengo una cena importante, así que necesito que llegues más temprano». «Sí, señora Patricia», respondió Marcela automáticamente, aunque por dentro su mente trabajaba a 1000 por hora. Esa tarde, cuando regresó a su casa en Nezahualcóyotl, encontró a doña Emilia despierta y visiblemente mejor después de un día de descanso y comida caliente. La anciana había limpiado el pequeño cuarto, lavado los trastes y hasta preparado un guisado sencillo con los pocos ingredientes que Marcela tenía en su alacena. «Hija, no sé cómo agradecerte», doña Emilia dijo con lágrimas en los ojos.
Hacía tanto tiempo que nadie me trataba con dignidad. Eres un ángel. Marcela se sentó frente a ella y tomó sus manos. Doña Emilia, tengo que contarle algo importante, pero primero necesito confirmar. ¿Usted trabajó para la familia Montes de Oca en Las Lomas? ¿Para una señora llamada Beatriz? El rostro de Emilia se transformó, una mezcla de nostalgia y dolor, cruzando sus facciones arrugadas. Sí, 40 años con ellos. La señora Beatriz fue buena conmigo, pero sus hijos, cuando ella murió, todo cambió. Marcela respiró profundamente. Doña Emilia, yo trabajo para Patricia Montes de Oca, la hija de la señora Beatriz, y hoy escuché algo que usted tiene que saber. Le contó todo. La conversación sobre el terreno en Cuernavaca, la carta del abuelo, el hecho de que legalmente esa propiedad debía ser de Emilia y cómo Patricia la había vendido quedándose con el dinero. Emilia escuchó en completo silencio, su rostro perdiendo color con cada palabra. Cuando Marcela terminó, la anciana comenzó a sollozar profundamente. Yo sabía, susurró entre lágrimas. El señor Roberto, el esposo de Beatriz, me lo había mencionado hace muchos años. Dijo que había comprado un terreno a mi nombre como agradecimiento porque yo había cuidado a su madre en sus últimos días. Pero después nunca más habló del tema, y pensé que tal vez había cambiado de opinión. Nunca tuve papeles, nunca vi nada oficial. Después de tantos años, asumí que había sido solo palabras, una promesa que se quedó en el aire. Pero doña Emilia, según lo que escuché, sí hay documentos, una carta del señor Roberto y papeles en una caja fuerte. Si pudiéramos probar que ese terreno legalmente le pertenece, hija, yo contra una familia poderosa como los Montes de Oca. No tengo dinero para abogados, no tengo papeles, no tengo nada más que mi palabra de vieja. Ellos ganarían en cualquier tribunal. Marcela apretó las manos de Emilia con determinación. Tal vez no pueda hacer mucho, pero puedo intentar algo. Déjeme pensar. Durante todo el fin de semana, Marcela le dio vueltas al problema. El lunes por la mañana, en lugar de ir directamente a casa de los Montes de Oca, fue primero al registro público de la propiedad en Cuernavaca. Con los ahorros que tenía guardados para las medicinas de su madre, pagó el camión de ida y vuelta y las copias de los documentos que necesitaba. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Efectivamente, existía una escritura preliminar del terreno a nombre de Emilia Santibáñez, fechada en 1985. El señor Roberto Montes de Oca había iniciado el proceso de transferencia, pero había muerto en un accidente antes de firmar los documentos finales. Sin embargo, la nota en el expediente indicaba claramente la intención de donación, firmada por el propio Roberto. Legalmente, era un caso gris. Pero moralmente, el terreno pertenecía a doña Emilia, y Marcela sabía que si los documentos correctos llegaban a las manos correctas, la verdad podría salir a la luz. El problema era cómo lograrlo sin perder su trabajo y sin poner en peligro a doña Emilia. La respuesta llegó de manera inesperada el martes por la mañana, cuando Fernanda Montes de Oca apareció en la casa buscando a su madre. Patricia no estaba, y Fernanda esperó en la sala mientras Marcela le preparaba café. «Marcela», Fernanda dijo de repente, «¿tú alguna vez conociste a una mujer mayor llamada Emilia que trabajaba aquí cuando éramos niños?» El corazón de Marcela dio un vuelco. Era su oportunidad, pero tenía que ser cuidadosa. «He escuchado el nombre, señorita Fernanda. ¿Por qué pregunta?» «Es que no puedo quitarme de la cabeza lo que mi mamá me contó el viernes. Esa mujer me crió y resulta que la dejamos en la calle y además le robamos una herencia. No está bien, Marcela. No puedo vivir con eso». Marcela tomó una decisión en ese momento. Se arrodilló frente a Fernanda y la miró directo a los ojos. «Señorita Fernanda, voy a contarle algo, y después usted decidirá qué hacer.
Pero necesito que me prometa que no me va a correr sin antes escucharme completamente. Y entonces le contó todo. Cómo había conocido a doña Emilia en la parada del autobús, hambrienta y sin hogar. Cómo había compartido su pan con ella. Cómo la anciana le había contado su historia. Y finalmente, cómo Marcela había ido a Cuernavaca y había conseguido copias de los documentos del terreno. Fernanda escuchó con lágrimas cayendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Cuando Marcela terminó, la joven se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín impecable de la casa. «Mi mamá me va a odiar por esto», dijo finalmente Fernanda. «Pero lo correcto es lo correcto. ¿Dónde está Emilia ahora?» «En mi casa, señorita. Tráela aquí mañana. Voy a llamar al abogado de la familia, pero no al que trabaja para mi mamá. Voy a llamar a mi primo Leonardo, que es abogado independiente. Si lo que dices es verdad y hay documentos que prueban la intención de mi abuelo, vamos a hacer que Emilia reciba lo que es suyo». Marcela sintió las piernas temblarle. «¿Y su mamá? Yo necesito este trabajo, señorita. Mi madre está enferma y...» Fernanda se volteó hacia ella con una expresión de determinación que Marcela nunca le había visto. «Marcela, tú hiciste más por nuestra familia al cuidar de Emilia que lo que cualquiera de nosotros hizo en el último año. Pase lo que pase con mi mamá, yo me aseguraré de que no pierdas tu trabajo, y si mi mamá te corre, te contrataré yo personalmente. Te pagaré el doble de lo que ella te paga». Al día siguiente, Marcela trajo a doña Emilia a la casa de los Montes de Oca. La anciana, vestida con la ropa más decente que Marcela pudo conseguirle, temblaba de los nervios mientras subían los escalones de la entrada principal de la mansión donde había trabajado durante 40 años. «No puedo creer que esté entrando por la puerta principal», susurró Emilia con voz quebrada. «Hoy no viene como empleada, doña Emilia», respondió Marcela sosteniéndole el brazo. «Viene a reclamar lo que es suyo». Leonardo Montes de Oca, el primo abogado de Fernanda, ya estaba esperándolas en la sala. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto serio pero amable. Cuando vio a Emilia, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Nana Emilia, ¿es usted? No puedo creerlo. Usted me enseñó a amarrar las agujetas de mis zapatos. Me contaba cuentos de princesas y dragones». Emilia se llevó las manos a la boca sorprendida. «Leonardito, el nieto de la señora Beatriz que venía todos los veranos». «Él mismo», confirmó Leonardo, acercándose para darle un abrazo respetuoso a la anciana. «Fernanda me contó todo. Doña Emilia, siento muchísimo lo que le hicieron. Pero vamos a arreglarlo». Durante las siguientes 2 horas, Leonardo revisó todos los documentos que Marcela había conseguido en Cuernavaca, más algunos papeles adicionales que Fernanda había encontrado en el estudio de su difunto abuelo. La evidencia era clara. Roberto Montes de Oca había querido transferir el terreno a Emilia. Aunque la transferencia nunca se completó legalmente antes de su muerte, existía suficiente documentación de su intención. «Técnicamente», explicó Leonardo, «después de la muerte del abuelo Roberto, este terreno pasó a formar parte de la herencia que se dividió entre su viuda, Beatriz, y sus hijos. Cuando Beatriz murió, su porción se dividió entre sus hijos, siendo Patricia la principal heredera. El terreno fue vendido como parte de los activos de la herencia. Entonces, no hay nada que hacer», susurró Emilia derrotada. «No he terminado», continuó Leonardo con una sonrisa. «Lo que Patricia hizo fue legal, sí, pero se puede argumentar que fue moralmente equivocado y que violó la clara intención del testador. Más importante aún, hay una ley en México sobre donaciones prometidas
que no se completaron por causa de muerte del donante. Si podemos probar que la intención era hacer una donación y que Emilia prestó servicios sustanciales a la familia basándose en esa promesa, podemos argumentar que existe una obligación moral y legal de compensarla. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó Fernanda. Significa que podemos presionar a Patricia para que llegue a un acuerdo. El terreno ya fue vendido, así que no podemos recuperarlo físicamente. Pero Emilia tiene derecho a una compensación equivalente al valor del terreno al momento en que debió ser transferido, más intereses. Mi mamá nunca va a aceptar eso, dijo Fernanda preocupada. Tal vez no tenga opción, respondió Leonardo sacando otro documento, porque resulta que la venta del terreno tuvo irregularidades. No se declaró el valor real de la propiedad al momento de la venta, probablemente para evadir impuestos. Si este caso va a juicio, Hacienda se va a interesar muchísimo. Y créeme, Fernanda, tu mamá no quiere tener problemas con Hacienda. En ese momento, la puerta principal se abrió y Patricia Montes de Oca entró, cargando bolsas de compras de tiendas caras. Su expresión cambió de felicidad a confusión cuando vio la reunión en su sala. Fernanda, Leonardo, ¿qué está pasando aquí? ¿Y esa mujer? Emilia, ¿qué haces tú en mi casa? Tía Patricia. Leonardo se levantó con profesionalismo. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar sobre una injusticia que necesita ser corregida. Lo que siguió fue una de las conversaciones más tensas que Marcela había presenciado en su vida. Patricia inicialmente se negó a escuchar. Luego se puso furiosa. Después intentó justificarse diciendo que había protegido los intereses de sus hijos. Pero cuando Leonardo mencionó las irregularidades fiscales de la venta del terreno y la posibilidad de que el caso se hiciera público, el rostro de Patricia palideció. «Nos vas a destruir por una empleada», escupió Patricia mirando a su hija con furia. «No, mamá», respondió Fernanda con firmeza. «Voy a corregir algo que nunca debió pasar. Emilia Santibáñez dedicó su vida a nuestra familia. Nos crió con amor, y cuando más nos necesitaba la abandonamos y le robamos. Eso no es lo que el abuelo Roberto hubiera querido. Eso no es quienes somos». «¿Y quién te crees que eres para juzgarme?». Patricia se levantó furiosa. «Yo te di todo, hija desagradecida. Y Emilia también me dio todo, mamá. Me dio amor cuando tú estabas demasiado ocupada con tus eventos sociales. Me dio seguridad cuando tenía pesadillas. Me dio valores que aparentemente olvidaste. Vamos a hacer lo correcto o voy a llevar este caso a los medios. Y créeme, mamá, imagínate los titulares. Familia millonaria roba herencia a empleada anciana y la deja en la calle. ¿Cómo crees que eso afectaría tu reputación y tus preciosos eventos sociales?». Patricia miró a su hija con una mezcla de shock y furia, pero finalmente se dejó caer en el sillón, derrotada. «¿Cuánto?». Leonardo consultó sus documentos. El terreno valía aproximadamente 200,000 pesos en 1985, cuando el abuelo Roberto lo compró. Fue vendido el año pasado por 15 millones de pesos. Considerando que Emilia perdió la oportunidad de vender o desarrollar esa propiedad durante casi 40 años, más los intereses acumulados, estamos hablando de una compensación justa de al menos 10 millones de pesos. «¡10 millones! ¡Estás loco!». «Puedo justificar cada peso en un tribunal», respondió Leonardo tranquilamente. «O podemos resolver esto en privado ahora, y todos seguimos con nuestras vidas». Patricia miró a Emilia con odio, después a Fernanda con traición, y finalmente a Marcela, que había permanecido silenciosa en un rincón de la sala. «Tú», señaló a Marcela con el dedo, «tú comenzaste todo esto. Estás despedida, fuera de mi casa». «No», dijo Fernanda levantándose. «Marcela se queda o me voy yo también, y puedes olvidarte de cualquier acuerdo discreto».
Fernanda es una simple empleada, es una mujer con más integridad que tú y yo juntas, mamá. Tuvo el coraje de hacer lo correcto, incluso arriesgando su sustento. Eso es más de lo que puedo decir de nosotras. Finalmente, después de 2 horas más de negociación tensa, Patricia accedió a transferir 8 millones de pesos a una cuenta a nombre de Emilia Santibáñez, más un pago adicional de 500,000 pesos por indemnización por despido improcedente. También acordó firmar una carta de recomendación impecable para Emilia, aunque ya no necesitara trabajar. Cuando Marcela y doña Emilia salieron de la casa de los Montes de Oca esa tarde, ambas estaban en shock. Emilia, después de 40 años de trabajo y un año en la calle, finalmente tenía justicia. Y todo porque una empleada hambrienta había compartido su pan. «Hija», dijo Emilia abrazando a Marcela en la calle, «sin ti yo hubiera muerto en esa banca del parque. Me salvaste la vida, me diste dignidad y peleaste por mí cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo puedo agradecerte?» Marcela, con lágrimas en los ojos, solo pudo abrazar a la anciana más fuerte. 2 días después, cuando los 8 millones de pesos fueron depositados en la cuenta nueva de Emilia, la primera cosa que hizo la anciana fue comprar un departamento modesto pero cómodo en una buena zona de la Ciudad de México. El segundo acto fue ir a buscar a Marcela a su trabajo nuevo con Fernanda. «Marcela Sánchez», dijo Emilia con solemnidad, «quiero proponerte algo. Ese departamento tiene 3 recámaras, una para mí, una para ti y una para tu mamá. Quiero que vengas a vivir conmigo. Quiero que seas la hija que nunca tuve, no como empleada, sino como familia». Marcela se quedó sin palabras. «Doña Emilia, yo no puedo aceptar eso. Ya hizo suficiente. Además, necesito trabajar para mantener a mi mamá». «Ya no», sonrió Emilia, «porque voy a poner 1 millón de pesos en una cuenta de inversión a tu nombre. Los intereses te darán un ingreso mensual suficiente para que no tengas que trabajar si no quieres. O si prefieres trabajar, que sea porque te gusta, no porque te ves obligada por necesidad. Pero eso es demasiado. Marcela, tú compartiste tu último pedazo de pan conmigo cuando tenías tanta hambre que tu estómago rugía. Me diste tu casa cuando no tenías espacio. Arriesgaste tu trabajo para ayudarme a conseguir justicia. Esto no es caridad, hija. Esto es gratitud. Esto es familia. Por favor, déjame hacer esto». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Marcela finalmente aceptó. Pero la historia no termina ahí. Fernanda Montes de Oca, profundamente impactada por todo lo sucedido, comenzó a cuestionar otros aspectos de su vida privilegiada. Empezó a pagarle a Marcela el triple de lo que su madre le pagaba, más prestaciones completas, seguro médico y aguinaldo generoso. Pero más que eso, comenzó a tratarla no como empleada, sino como asesora y amiga. Marcela, con su nueva seguridad financiera, decidió terminar sus estudios de preparatoria que había dejado años atrás por necesidad económica. Soñaba con estudiar trabajo social para poder ayudar a otras mujeres en situaciones vulnerables. Doña Emilia, mientras tanto, usó parte de su dinero para crear un pequeño fondo de ayuda para empleadas domésticas en situación de calle o abuso laboral. Trabajaba con organizaciones locales para asegurar que ninguna otra mujer terminara como ella había terminado. 6 meses después del día en que Marcela compartió su pan con Emilia en esa parada de autobús, las 2 mujeres organizaron una pequeña cena en su departamento compartido. Invitaron a Fernanda, a Leonardo y a algunas de las otras empleadas domésticas que habían conocido a través del fondo de ayuda. «Quiero hacer un brindis», dijo Emilia levantando su copa de agua de Jamaica. Ella nunca tomaba alcohol. «Por Marcela, quien me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das».
quien me mostró que la compasión vale más que todo el oro del mundo, y quien me salvó no solo de morir en la calle, sino de morir sin dignidad. Y yo quiero brindar, añadió Marcela con lágrimas de felicidad, por doña Emilia, quien me enseñó que nunca es tarde para la justicia, y por Fernanda, quien tuvo el coraje de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Fernanda se levantó para hablar. Yo quiero agradecer a ambas por abrirme los ojos. Crecí con tanto privilegio que me había vuelto ciega a las injusticias a mi alrededor. Marcela, tú me mostraste lo que significa verdaderamente tener valores. Y doña Emilia, usted me crió con amor cuando era niña, y ahora me está enseñando sobre dignidad y perdón en mi vida adulta. La historia de Marcela y Emilia comenzó a circular en el vecindario, luego en la colonia, después en toda la ciudad. Periódicos locales comenzaron a cubrir la historia. Empleada comparte su último pan y desencadena acto de justicia. Programas de televisión las invitaron a contar su experiencia. Y aunque ambas eran mujeres humildes que preferían la privacidad, aceptaron algunas entrevistas con un propósito claro: visibilizar la situación de las empleadas domésticas en México. Hay miles de mujeres como yo, explicaba Emilia en las entrevistas. Mujeres que dedican su vida entera a cuidar familias ajenas y terminan sin nada. Mujeres que no tienen contratos, ni prestaciones, ni seguridad. Mi historia tuvo un final feliz, porque Marcela tuvo el coraje de ayudarme. Pero cuántas otras Emilias hay allá afuera que nadie ve. Un año después de ese encuentro en la parada del autobús, Marcela se había inscrito en la universidad para estudiar trabajo social con una beca completa. Doña Emilia había logrado reunir fondos para ayudar a 20 empleadas domésticas a salir de situaciones de abuso o abandono. Y Fernanda había comenzado una fundación dedicada a proporcionar contratos legales y asesoría gratuita a trabajadoras domésticas. Patricia Montes de Oca, por su parte, nunca se reconcilió completamente con lo sucedido. Pero al menos aprendió una lección. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la tranquilidad de conciencia ni el respeto genuino. Una tarde, 2 años después de que todo comenzara, Marcela y Emilia estaban sentadas en el balcón de su departamento, tomando café y viendo el atardecer sobre la Ciudad de México. La madre de Marcela, cuya diabetes ahora estaba controlada gracias a los mejores tratamientos médicos que finalmente podían costear, estaba adentro viendo su telenovela favorita. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, reflexionó Marcela. Yo solo compartí mi pan porque era lo correcto. Nunca imaginé que ese pequeño acto cambiaría nuestras vidas así. Emilia sonrió con sabiduría de quien ha vivido muchas décadas. Hija, los actos más pequeños tienen las consecuencias más grandes. Compartiste tu pan cuando tenías hambre. Eso muestra quién eres en tu esencia. El resto fue solo el universo devolviendo tu bondad multiplicada. ¿Crees en eso? ¿En que el universo devuelve lo que das? Completamente. Yo di amor durante 40 años sin esperar nada a cambio. Pensé que había sido tonta, que mi bondad había sido mi perdición, pero resulta que mi bondad me salvó al final. Fernanda y Leonardo actuaron por mí porque recordaban el amor que les di cuando eran niños. Y tú actuaste porque reconociste en mí algo que valorabas: dignidad en medio del sufrimiento. Marcela asintió, pensando en su propio viaje, de ser una empleada doméstica luchando día a día, apenas sobreviviendo, a convertirse en estudiante universitaria con un futuro brillante. De vivir en un cuartito en Nezahualcóyotl a compartir un departamento hermoso con 2 de las mujeres que más amaba en el mundo. Doña Emilia, dijo Marcela después de un momento de silencio cómodo, tengo algo que decirle. Me aceptaron para unas prácticas profesionales en una organización que trabaja con empleadas domésticas.
Van a abrir una casa de refugio temporal para mujeres que, como usted, se encuentran de repente en la calle. Quieren que yo sea parte del equipo que la administre. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas de orgullo. Hija, eso es maravilloso. Mira cómo el círculo se completa. Tú me salvaste y ahora vas a salvar a muchas otras. Aprenderé de la mejor. Sonrió Marcela tomando la mano arrugada de Emilia. Usted pasó 40 años cuidando a otros. Yo quiero hacer lo mismo, pero con las herramientas y el conocimiento para también cambiar el sistema que permite que estas injusticias pasen. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Emilia llamó a Marcela a su habitación. «Quiero darte algo», dijo sacando una cajita de madera de su armario. «Esto es lo único que me quedó de mi vida con la familia Montes de Oca. La señora Beatriz me lo regaló en mi cumpleaños número 60. Es un rosario de plata que perteneció a su abuela». Marcela abrió la caja y vio el hermoso rosario, delicadamente trabajado. «Doña Emilia, esto debe ser muy valioso para usted. No puedo...» «Es valioso, sí, pero no por la plata. Es valioso porque representa los buenos momentos que tuve con esa familia, antes de que todo se complicara. Quiero que tú lo tengas, para que recuerdes que incluso en las familias más complicadas hay momentos de verdadero amor y conexión, y para que recuerdes que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en lo que significan». Marcela aceptó el rosario con lágrimas en los ojos y abrazó a Emilia. «Le prometo que lo cuidaré siempre. Y le prometo que lo usaré para rezar por todas las mujeres que están pasando por lo que usted pasó». Los meses siguientes fueron de cambios positivos para todos los involucrados en esta historia. La casa de refugio para empleadas domésticas abrió sus puertas con una ceremonia emotiva donde Emilia contó su historia. Varias mujeres en situaciones desesperadas encontraron allí no solo un techo, sino también asesoría legal, apoyo psicológico y capacitación para mejorar sus oportunidades laborales. Marcela descubrió que tenía un talento natural para el trabajo social. Su propia experiencia como empleada doméstica le daba una perspectiva única que le permitía conectar con las mujeres que llegaban al refugio. No las veía con lástima, sino con respeto y comprensión. Sabía exactamente lo que era trabajar hasta el agotamiento, saltar comidas para ahorrar dinero y aún así mantener la dignidad y la esperanza. Fernanda, por su parte, se convirtió en una activista vocal por los derechos de las trabajadoras domésticas. Usó su posición social privilegiada para abrir puertas y tener conversaciones difíciles en los círculos de familias adineradas. «Es hora de que reconozcamos», decía en las conferencias que daba, «que las mujeres que cuidan nuestras casas y crían a nuestros hijos merecen contratos dignos, prestaciones justas y, sobre todo, respeto». Una tarde, 3 años después de ese día fatídico, en la parada del autobús, Marcela recibió una llamada inesperada. Era de una estación de televisión nacional. Querían hacer un documental sobre su historia y la de doña Emilia, como parte de una serie sobre héroes anónimos de México. Marcela consultó con Emilia. «¿Qué piensa, doña Emilia? ¿Queremos exponernos así?» Emilia reflexionó por un momento. «Hija, si nuestra historia puede ayudar, aunque sea a una mujer más, a saber que tiene derechos, que merece dignidad, entonces creo que vale la pena compartirla». El documental se transmitió 6 meses después. Se llamaba El pan compartido, una historia de dignidad y justicia. Millones de personas lo vieron. El programa generó conversaciones en todo el país sobre las condiciones laborales de las empleadas domésticas, sobre la brecha de clase social en México y sobre el poder de los pequeños actos de bondad. Después de la transmisión del documental,
Marcela y Emilia recibieron cientos de cartas. Algunas eran de otras empleadas domésticas contando historias similares de abuso o abandono. Otras eran de empleadores que, movidos por el documental, habían decidido mejorar las condiciones laborales de sus empleadas. Y algunas eran simplemente de personas agradecidas por el recordatorio de que la bondad todavía existe en el mundo. Una carta en particular tocó profundamente a Marcela. Era de una joven de 17 años llamada Ana Lucía. Estimada Marcela, vi su documental con mi mamá. Ella es empleada doméstica desde que yo era bebé. Trabaja en 3 casas diferentes para poder mantenerme en la escuela. Siempre me daba vergüenza decir a qué se dedicaba mi mamá. Pero después de ver su historia, le dije a mi mamá que estaba orgullosa de ella, de su trabajo, de su sacrificio. Mi mamá lloró. Dijo que era la primera vez en 20 años que alguien le decía que se sentía orgulloso de su trabajo. Gracias por cambiar mi perspectiva. Gracias por honrar a las mujeres como mi mamá. Marcela compartió la carta con Emilia y ambas lloraron. Esto, dijo Marcela, esto es por lo que vale la pena compartir nuestra historia. No por la fama o el reconocimiento, sino por cambiar, aunque sea una vida, una familia. En el 4.º año después del encuentro en la parada del autobús, la casa de refugio se había expandido. Ahora tenían 3 ubicaciones en diferentes partes de la Ciudad de México y estaban recibiendo solicitudes para abrir filiales en Guadalajara y Monterrey. El fondo de ayuda que Emilia había creado con su dinero se había multiplicado gracias a donaciones de personas movidas por su historia. Marcela se había graduado con honores de la universidad y ahora trabajaba a tiempo completo como coordinadora de servicios sociales en el refugio. Fernanda había logrado impulsar una nueva ley en el Congreso local que garantizaba mejores protecciones para trabajadoras domésticas. Y Leonardo había creado un servicio legal gratuito especializado en casos de trabajadoras domésticas abusadas o despedidas injustamente. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Patricia Montes de Oca, después de años de resistencia y resentimiento, finalmente apareció en la casa de refugio un martes por la tarde. Marcela estaba en su oficina cuando la recepcionista le avisó: «Marcela, hay una señora Patricia que pide hablar contigo. Dice que es personal». El corazón de Marcela se aceleró. No había visto a Patricia desde aquel día tenso en su casa años atrás. Salió a la recepción y encontró a Patricia, notablemente más vieja, más delgada, con una humildad en su postura que nunca había tenido antes. «Señora Patricia», dijo Marcela profesionalmente, «¿en qué puedo ayudarla?». Patricia miró alrededor del refugio, viendo a las mujeres trabajando, riendo, apoyándose mutuamente. «Vine a ver lo que construyeron y vine a...». Su voz se quebró. «Vine a disculparme». Marcela la llevó a su oficina. Una vez sentadas, Patricia comenzó a hablar con voz entrecortada. «He estado en terapia desde hace 2 años. Mi hija Fernanda prácticamente me obligó. Y en ese proceso me he dado cuenta de muchas cosas terribles sobre mí misma. Cómo traté a Emilia fue imperdonable. Cómo te traté a ti fue horrible. Me escudé en mi clase social y mi dinero para justificar crueldad básica». «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Marcela, no con dureza, sino con genuina curiosidad. «Porque estoy muriendo», respondió Patricia simplemente. «Cáncer de páncreas, etapa 4. Me quedan tal vez 6 meses. Y me di cuenta de que no quiero morir siendo recordada solo como la mujer cruel que robó a una anciana indefensa. Quiero hacer algo bueno antes de irme». Sacó un sobre de su bolso. «Este es un cheque por 2 millones de pesos para el refugio. Y este», sacó otro documento, «es mi testamento. Estoy dejando 3 propiedades a nombre de la fundación que Fernanda creó para trabajadoras domésticas.
Quiero que se conviertan en refugios como este. Marcela tomó los documentos, sin palabras. Señora Patricia, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. No estoy buscando absolución o gratitud. Solo quiero que sepas que tú me cambiaste. Tu coraje, tu bondad hacia Emilia, tu determinación de hacer lo correcto incluso cuando era costoso. Me mostró quién podía ser yo si dejaba ir mi orgullo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Marcela después de un momento. Claro. ¿Por qué fue tan cruel con doña Emilia? Ella la cuidó a sus hijos. ¿Qué pasó? Patricia suspiró profundamente. Creo que le tenía celos. Mi madre amaba a Emilia de una manera que sentía que nunca me amó a mí. Emilia era paciente, bondadosa, siempre presente. Mi madre era distante conmigo, crítica. Emilia crió a mis hijos mejor de lo que yo los crié. Y en lugar de estar agradecida, me resentí. Cuando mi madre murió y tuve el poder de deshacerme de Emilia, lo hice. No por necesidad económica, sino por un deseo cruel de finalmente tener control sobre algo que me había hecho sentir inadecuada toda mi vida. Fue una confesión brutal de honestidad. Marcela sintió una oleada de compasión inesperada por esta mujer que había causado tanto dolor. ¿Le gustaría ver a doña Emilia?, preguntó Marcela suavemente. Vive aquí ahora, en un departamento en el mismo edificio. Ayuda con el refugio, asesora a las mujeres que llegan. Patricia cerró los ojos, lágrimas cayendo. ¿Cree que ella me recibiría? Solo hay una forma de averiguarlo. Marcela llamó a Emilia y le explicó la situación. Hubo un largo silencio del otro lado del teléfono. Finalmente, Emilia dijo, «Dile que venga a mi departamento, tomaré té». El encuentro entre Patricia y Emilia fue privado. Marcela las dejó solas, pero más tarde Emilia le contó lo que sucedió. Patricia había llorado, había pedido perdón de rodillas, había intentado explicar su comportamiento cruel, y Emilia, con la gracia que solo viene de haber sufrido profundamente y elegir no dejar que el sufrimiento la endurezca, le había dicho, «Patricia, yo te cuidé cuando eras bebé. Te vi crecer. Sé que eres capaz de amor porque vi ese amor cuando mirabas a tus propios hijos. Lo que me hiciste fue terrible, sí, pero también sé que las personas heridas hieren a otros. Te perdono y espero que encuentres paz en tus últimos meses». Patricia murió 5 meses después. En su funeral, Emilia estuvo presente, sentada en la primera fila junto a Fernanda y Leonardo. Y cuando le tocó a Emilia hablar, contó historias de la Patricia niña, la Patricia adolescente, la Patricia madre joven. Recordó los buenos momentos, las risas, la humanidad que siempre había existido bajo las capas de orgullo y dolor. «Patricia fue complicada», dijo Emilia, «como todos somos complicados. Cometió errores terribles, pero al final tuvo el coraje de enfrentarlos y tratar de hacer algo bueno. Eso cuenta para algo». Después del funeral, Fernanda abrazó a Emilia largamente. «Gracias por esto. Gracias por darle a mi mamá la oportunidad de redimirse antes de morir. Gracias por ser mejor persona de lo que cualquiera de nosotros merece». 5 años después de ese día en la parada del autobús, cuando Marcela compartió su pan con una anciana hambrienta, la red de refugios se había expandido a 6 ciudades mexicanas. Miles de empleadas domésticas habían pasado por sus puertas, recibiendo ayuda, apoyo, capacitación y dignidad. Marcela, ahora de 37 años, se había convertido en una figura reconocida en el trabajo social en México. Daba conferencias en universidades, asesoraba a organizaciones gubernamentales y nunca olvidaba de dónde venía. Todavía mantenía su certificado de empleada doméstica enmarcado en su oficina, un recordatorio de sus raíces.
Emilia, ahora de 80 años, finalmente se había ido a vivir con su sobrina en Querétaro, después de años de reconciliación, pero visitaba la Ciudad de México cada mes para dar charlas en el refugio, compartiendo su historia con las mujeres nuevas que llegaban buscando ayuda. Una de esas tardes, después de dar su charla mensual, Emilia y Marcela estaban sentadas en un café cerca del refugio, tomando chocolate caliente como ya era su tradición. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de todo esto?, dijo Emilia, mirando por la ventana hacia las calles bulliciosas de la Ciudad de México. ¿Qué?, preguntó Marcela. Que todo comenzó con un acto tan simple. Compartiste tu pan. No lo pensaste mucho, simplemente viste a alguien con hambre y compartiste lo poco que tenías. Y mira todo lo que se desencadenó de ese momento. Cientos de mujeres han sido ayudadas, leyes han cambiado, conciencias se han despertado. Y todo porque una joven empleada doméstica tuvo un corazón generoso. Marcela sonrió, pensando en ese día. ¿Sabe, doña Emilia? Yo también tenía mucha hambre ese día. Mi estómago estaba rugiendo. Esos 2 bolillos eran mi única comida. Pero cuando la vi sentada en esa banca, tan pequeña, tan perdida, tan abandonada, simplemente no pude comerlo sola. No hubiera podido vivir conmigo misma si hubiera comido mientras usted tenía hambre. Y ahí está el punto, dijo Emilia, tomando la mano de Marcela. La verdadera bondad no es dar de lo que te sobra. Es compartir incluso cuando tú mismo tienes necesidad. Esa es la bondad que transforma el mundo, y esa es la bondad que tú me mostraste. Permanecieron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos sobre el extraordinario viaje que habían hecho juntas. ¿Tiene algún arrepentimiento?, preguntó Marcela finalmente. Emilia lo pensó cuidadosamente. Lamento los años que perdí sintiéndome inútil y olvidada. Lamento haber llegado a un punto tan bajo que casi pierdo la esperanza. Pero no lamento nada más. Incluso el dolor, incluso la injusticia, me trajeron hasta aquí, hasta este momento, donde puedo ayudar a otras mujeres a no sufrir lo que yo sufrí. Yo tampoco me arrepiento de nada, admitió Marcela. Ni siquiera de los años difíciles cuando apenas sobrevivía. Todo eso me enseñó empatía, me enseñó resiliencia, me enseñó a valorar a las personas por su carácter y no por su posición social. Esa noche, mientras Marcela manejaba de regreso a casa, ahora tenía un auto modesto pero confiable, pensó en todas las lecciones que había aprendido en estos años extraordinarios. Había aprendido que la clase social no define el valor de una persona, que la riqueza puede perderse en un instante, pero el carácter permanece, que los actos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes, que la justicia a veces llega de formas inesperadas, que perdonar es liberador tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Y que el amor y la bondad, cuando se comparten libremente, se multiplican de maneras milagrosas. Llegó a casa y encontró a su madre esperándola con la cena servida. La diabetes de su madre estaba completamente controlada ahora, y la mujer mayor había florecido con la ausencia de estrés económico y el acceso a cuidados médicos adecuados. ¿Cómo estuvo tu día, mija?, preguntó su madre. Bueno, mamá. Vi a doña Emilia hoy. Dio su charla en el refugio. Su madre sonrió. Esa mujer es un ángel. Las dos lo son. No, mamá, respondió Marcela. Solo somos personas que intentamos hacer el bien cuando podemos, que decidimos que a pesar de nuestro propio sufrimiento, todavía hay espacio para la compasión. Esa noche, antes de dormir, Marcela revisó su correo electrónico y encontró un mensaje de Ana Lucía, la joven que le había escrito años atrás sobre su madre empleada doméstica. Querida Marcela, quería que supieras que me aceptaron en la universidad con una beca completa.
Voy a estudiar Derecho, especializada en derechos laborales. Quiero ser como Leonardo Montes de Oca y dedicar mi carrera a defender a trabajadoras domésticas. Mi mamá está tan orgullosa. Dice que todo cambió el día que vio tu documental y se dio cuenta de que su trabajo tiene dignidad y valor. Gracias por inspirarme a mí y a mi mamá. Algún día yo también voy a pagar hacia adelante la bondad que ustedes compartieron con el mundo. Con cariño, Ana Lucía. Marcela leyó el mensaje 3 veces, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto pensó, esto es el verdadero legado, no el dinero, ni la fama, ni siquiera los refugios y las leyes que habían cambiado. El verdadero legado era Ana Lucía y las miles como ella, que habían visto que era posible vivir con dignidad y bondad, que habían aprendido que el trabajo honesto merece respeto, y que estaban dispuestas a continuar el ciclo de compasión. Al día siguiente, Marcela le mostró el correo a Emilia durante su llamada telefónica diaria. Emilia se emocionó tanto que su sobrina tuvo que traerle un vaso de agua y un pañuelo. «¿Ves, hija?», dijo Emilia con voz quebrada de emoción. «El pan que compartiste ese día está alimentando a generaciones. Ana Lucía va a ayudar a cientos, tal vez miles de mujeres, y cada una de esas mujeres va a enseñar a sus hijos e hijas sobre dignidad y bondad. Y esos hijos van a crecer para ser mejores personas. Todo porque un día tú decidiste no comer sola». Era una tarde de primavera, exactamente 6 años después de ese día fatídico en la parada del autobús, cuando Marcela organizó un evento especial en el refugio principal. Era una celebración del aniversario de la fundación, pero también era algo más, una reunión de todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Marcela y Emilia. Había más de 200 personas presentes. Estaban las empleadas domésticas que habían pasado por los refugios y ahora tenían empleos dignos. Algunas incluso habían iniciado sus propios pequeños negocios. Estaban Fernanda y Leonardo, que continuaban su trabajo de activismo y servicio legal. Estaban periodistas que habían cubierto la historia. Estaban profesores y trabajadores sociales inspirados por el modelo del refugio. Estaban empleadores que habían mejorado las condiciones de sus empleadas después de conocer la historia. Y en el centro de todo, sentadas una al lado de la otra en un pequeño escenario, estaban Marcela y Emilia, las protagonistas improbables de esta historia extraordinaria. Cuando llegó el momento de hablar, Marcela se levantó, miró a la audiencia diversa frente a ella y comenzó. Hace 6 años yo era una empleada doméstica hambrienta esperando el autobús después de un largo día de trabajo. Tenía 2 bolillos en mi bolso, mi única comida del día. Vi a una anciana en la banca de la parada que se veía aún más necesitada que yo. Y tomé una decisión. Compartí mi pan. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara el espacio. No fue una decisión heroica, no fue un gran sacrificio, fue simplemente lo que sentía que debía hacer. Pero ese pequeño acto abrió puertas que nunca imaginé. Me dio una madre cuando había perdido la esperanza de tener una familia extendida. Me dio un propósito cuando me sentía atrapada en un ciclo interminable de solo sobrevivir. Me dio una educación, una carrera y la oportunidad de servir. Miró a Emilia, que estaba llorando silenciosamente. Pero más que todo eso, me enseñó la lección más importante de mi vida, que dar de lo poco que tenemos es más significativo que dar de lo mucho. Que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Y que cuando elegimos bondad, incluso cuando nos cuesta, desencadenamos una cadena de bendiciones que va más allá de lo que podemos ver o imaginar. Ahora fue el turno de Emilia de levantarse y hablar. Su voz, aunque debilitada por la edad, todavía tenía la claridad y fuerza de quien ha vivido con propósito. Yo pasé 40 años de mi vida dando amor y cuidado a una familia.
Cuando esa familia me abandonó, pensé que mi vida había sido un desperdicio, que había sido tonta por confiar, por amar, por dar tanto de mí misma. Estaba lista para rendirme. Secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Pero entonces llegó Marcela, una completa desconocida que tenía sus propias luchas, sus propias hambres, sus propios dolores, y aún así eligió compartir conmigo. Me salvó no solo de morir en la calle, sino de morir creyendo que la bondad no importa. Ella me mostró que sí importa, que cada acto de amor que di durante esos 40 años no fue desperdiciado, porque cultivó en mí la capacidad de reconocer y apreciar el amor cuando finalmente llegó a mí. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorbiendo cada palabra. Mi mensaje hoy es simple, continuó Emilia. No importa qué tan perdidos se sientan, no importa qué tan solos o abandonados se encuentren, no importa si sienten que su bondad ha sido aprovechada o su amor ha sido desperdiciado. Sigan siendo buenos, sigan amando, sigan compartiendo, porque nunca saben cuándo su momento de Marcela llegará. Nunca saben cuándo un simple acto de bondad va a cambiar no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. Hubo un momento de silencio profundo y después la sala explotó en aplausos. Personas lloraban abiertamente, abrazándose, compartiendo sus propias historias de pequeños actos de bondad que habían cambiado sus vidas. Después del evento, mientras se despedían los últimos invitados, Ana Lucía, ahora una joven universitaria de 22 años, se acercó a Marcela y Emilia. «Tengo algo para ustedes», dijo sacando un pequeño paquete envuelto. Las dos mujeres abrieron el regalo y encontraron una pintura hermosa que Ana Lucía había comisionado a un artista local. La pintura mostraba una escena simple pero poderosa. Dos mujeres sentadas en una banca de autobús, compartiendo pan, con luz dorada del atardecer iluminándolas. Pero si mirabas cuidadosamente, podías ver que de ese pan compartido salían rayos de luz, que se expandían en todas direcciones, tocando figuras en el fondo que representaban todas las vidas que habían sido tocadas por ese momento. «Es perfecta», susurró Marcela. «Es nuestra historia», agregó Emilia. Ana Lucía sonrió. «Es más que su historia, es la historia de lo que pasa cuando elegimos bondad. Es la historia de que nunca sabemos qué tan lejos van a llegar nuestros actos de amor. Es la historia que necesito recordar cuando me convierta en abogada y me enfrente a casos difíciles, clientes desesperados, situaciones imposibles. Necesito recordar que un pedazo de pan compartido puede cambiar el mundo». Esa noche, Marcela colgó la pintura en la pared principal del refugio, donde cada mujer que entrara buscando ayuda pudiera verla, donde pudieran ver que su situación actual no define su futuro, que los actos de bondad tienen poder, que siempre, siempre vale la pena elegir compasión. Años después, cuando los historiadores y sociólogos estudiaran el movimiento de derechos de trabajadoras domésticas en México a principios del siglo XXI, señalarían múltiples factores: cambios económicos, evolución social, activismo legal. Pero los que realmente conocían la historia, los que habían estado allí, sabían la verdad. Todo comenzó con una empleada hambrienta que compartió su pan con una anciana en una parada de autobús. Todo comenzó con una decisión de elegir bondad cuando hubiera sido más fácil mirar para otro lado. Todo comenzó con Marcela Sánchez, quien nunca buscó ser heroína, pero cuyo corazón generoso desencadenó una revolución de compasión. Y en los años que siguieron, cada vez que alguien elegía compartir en lugar de acaparar, cada vez que alguien veía a otro ser humano en necesidad y decidía ayudar a pesar de su propia necesidad, estaban continuando el legado de ese día en la parada del autobús. El pan compartido nunca deja de alimentar,
se multiplica, se expande, nutre generaciones. Y todo porque una vez, hace mucho tiempo, una mujer decidió que estar hambrienta juntas era mejor que comer sola. Esa es la lección que Marcela y Emilia enseñaron al mundo. Esa es la verdad que cambiaron vidas. Y esa es la historia que continuará inspirando corazones mientras existan personas dispuestas a compartir su último pedazo de pan con un desconocido necesitado. Porque al final no somos medidos por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. No somos definidos por nuestra riqueza material, sino por nuestra riqueza de espíritu. Y las vidas más significativas son aquellas vividas en servicio de otros, con bondad como brújula y compasión como guía. Esta es la historia de Marcela y Emilia. Pero también es la historia de cada uno de nosotros cuando elegimos, momento a momento, ser la luz en la oscuridad de alguien más. ¿Y tú? ¿Crees que existe una conexión inexplicable entre almas destinadas a salvarse mutuamente? ¿Crees que los pequeños actos de bondad tienen el poder de cambiar el mundo? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.